Bueno, buenas noches, amigos del misterio y de lo paranormal. Hoy nos encontramos en un debate muy interesante, que es la tabla Ouija. ¿Qué secretos se esconde? ¿Qué misterios puede esconder una tabla con unas letras, unos números y una planchette? Ya viene de atrás la tabla Ouija, la tabla sí del francés, sí, oui del francés, sí, ja del alemán, sí también. La tabla sí, oráculo misterioso, que ha sido utilizado desde tiempos inmemorables. Que ha dado toda clase de opiniones, ¿no? Tenemos la parte más escéptica y la parte más creyente. Hoy tenemos aquí a los compañeros, estamos todos Omega 4, tenemos a Samuel, tenemos a Santi. Buenas noches. A Rocío, aquí a mi izquierda. Muy buenas noches. A Juan Antonio a la derecha. Buenas noches. Y a Mamen, que está también aquí y que se va a ocupar de leer todos vuestros comentarios para, bueno, pues para pasárnoslo y que os podamos responder. Además veréis que estamos aquí con el cafecito porque queremos hacerlo dinámico y queremos hacerlo que no sea nada licencioso, ¿no? Para que todo el mundo os sintáis a gusto. Y queremos hacer un homenaje a Copérnico García, con su cafetito. Cafetito Coper, mira. Coper, mira, te hemos copiado. La creme de la creme. Te hemos copiado. Y qué rico está. Si quieres un café, ya sabes. Estamos todavía aquí repartiéndonos los cafés, ¿no? Bueno, pues vamos a comenzar con este debate que va a ser muy interesante. Yo creo que va a haber todo tipo de opiniones. Y bueno, yo voy a participar, pero estoy un poco entre medias, porque yo le tengo mucho respeto, pero a la vez cuando veo que lo hacen los investigadores no me lo termino de creer del todo, ¿no? Entonces estoy un poquito ahí en media. Tampoco tengo derecho a opinar demasiado cuando no participo en las sesiones de Ouija. Bien, pues vamos a ello. Una pregunta muy sencilla, yo creo que podríamos comenzar. La Ouija. ¿Qué es la Ouija? ¿Qué es la Ouija? A ver, Juan, tú que eres el más técnico en esos temas, ¿qué es lo que dices que es la Ouija? A ver, la Ouija... Perdón, me habéis pillado en... A ver, la Ouija principalmente es una forma más de investigación. A mí personalmente no me gusta, no me termina de convencer, porque creo que realmente no te va a aportar nada. Luego ya en el debate pues iremos hablando por qué creo que no aporta. Por mi experiencia, por mi forma de encajarla a la Ouija. Pero simplemente yo pienso que es un juego. Un juego peligroso dependiendo de quién. Porque el problema de la Ouija es cuando la practica niños de menor edad. Por lo cual muy sugestivo, con mucha fantasía y que pueden llegar a tener problemas como ya los han tenido, que ya iremos contando. Claro, es que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta que siempre, yo recuerdo el juguete como tal, se vendía eso, era un juguete, ¿no? La Ouija se vendía pues como si fuera un juguete y realmente pienso que algo tan desconocido que a día de hoy en el campo de lo que es la tabla Ouija no se ha avanzado demasiado. Pues pienso que, hombre, una Ouija en unas manos inexpertas o en unas manos infantiles puede ser perfectamente un detonante mental, ¿no? Entonces yo creo que no debería estar al alcance de todo el mundo. De hecho, Jiménez del Oso tiene su famoso libro, Decálogo, para practicar la Ouija, y él mismo no recomienda hacerlo a personas fácilmente sugestionables. Y además hace una pregunta de psicología muy básica para saber si eres apto o apta para realizar este tipo de prueba. Y es la siguiente. ¿Para qué vale un cuchillo de cocina? Preguntarlo. La persona que diga que es para partir cebollas posiblemente pueda practicar la Ouija. El que vea en el cuchillo el arma de un asesino, pues posiblemente no debería meterse en esta prueba. Claro, ni mucho menos. De todas formas, el tema de la Ouija, sea algo que sirva para el estudio de lo paranormal o no, lo que está claro es que tiene que tener una cabeza normal, una persona normal, que no tenga ningún tipo de desequilibrio, ni de fácil sugestión tampoco. Exactamente, que no sea una persona claro, tú vas a hacer una sesión y no puedes hacerlo con personas que son de fácil sugestión. Exactamente, porque en el caso de que una persona sea de fácil sugestión, pues es muy lógico que aunque no salga la Ouija, pues
O si saliera la Ouija, a él no le iba a salir, le iba a salir cualquier cosa menos Claro. para lo que es una Y Ouija. también es verdad que te puede salir una entidad, se mueve, y si hay una persona sugestionable, ¿qué pasa? Se va a pensar que es un demonio. Lo primero que va a pensar. Siempre, ¿Vale? siempre. ¿Qué pasa? Lo haces en una casa, cruje el mueble, pues los muebles crujen porque se dilatan, y es así. Eso es así. ¿Qué va a pensar la persona? Pues que va a Que salir. es un demonio. Claro. Entonces, ese es el problema que tiene la Ouija, en personas que son de A fácil ver, no sugestión. tendrían, Entre no tanto ten- los niños, que fue Exacto. el tema. no tendrían que pensar que es un demonio si no hubiera la leyenda negra que se ha montado sobre la Ouija. Vamos a ver, la Ouija, como ya he dicho, es un... A ver, la Ouija empezó todo por el sistema de Ra. O sea, llegó un momento que una serie de los que practicaban el espiritismo dijeron que más rápido o más claro para utilizar el espiritismo, los Ra, era hacer una serie de letras, una serie de números, entonces según la medium iba acercando el dedo o la planchet o lo que quieran a esa letra, pues el espíritu decía sí con un golpe o no. Y de ahí es donde nació la Ouija. Y estuvo casi 100 años simplemente como un sistema más que no se utilizaba. Hasta que lo comercializaron como un juego, y además como un juego para niños. Para que los niños pudieran contactar con sus superhéroes favoritos. Que eso fue a mediados de los años del siglo pasado. Y eso es lo que hizo que se pusiera de moda, se puso de moda, empezó la gente a practicarlo, sobre todo los niños, y los niños que pasa que se sugestionaban. Claro. Claro. Entonces, a ver, hay una cosa que siempre me ha llamado la atención, y a ver qué opináis de esto. De todas las clases de espiritismo que hay, que conocemos, desde la autoescritura, desde, por ejemplo, la prueba del espejo, el famoso trípode de Cádiz, ahora la Ouija. Ahora bien, la Ouija, porque es el elemento esotérico donde peor lo pasan las personas, donde más casos hay de gente que termina mal de la cabeza. ¿Por qué es la Ouija y no es otro método esotérico? Eso es lo que yo me pregunto. Porque sugestiona Es la más. Sugestiona Es la más sugestión. la publicidad que Es la tiene. sugestión. Es la mala sobre fama todo que tiene la publicidad. Ouija. a ver, la publicidad lo Para que hace sugestión es de que la la gente. gente lo use más. Entonces, a ver, la prueba del espejo es una prueba que para mí personalmente tiene mucho más garantías que una Ouija, pero sin embargo, ¿qué lo practica? Lo practicamos 4 frikis. Sí. Entonces, a ver, y la gente no lo conoce. La Ouija, ¿qué pasa? Que es una cosa que está de moda y han habido casos de sugestión que han pasado cosas muy graves. Llegar a suicidio, sí. yo conozco un caso de una persona, un chico que perdió a la novia murió. Entonces, él se obsesionó a hacer la Ouija para intentar hablar con la novia. Sí, ¿Qué eso pasa? es muy común. Que cada vez que practicaba la Ouija, lo que le decía es, estoy muy bien, ven aquí conmigo. ¿Qué pasó? Que terminó tirándose desde una piscina que estaba vacía y tuvo la suerte o mala suerte de que cayó encima en unos neumáticos. Se quedó inválido el chaval. Entonces, claro, ¿qué es? ¿La Ouija es el demonio el que lo decía o es la sugestión de él y las ganas que tenía él de ir con su novia? Pues la sugestión. Es que- Seguramente ahí- seguramente fuera la sugestión. Sí, No casi creo que- siempre. Yo no conozco una sesión de Ouija, yo he practicado muchas sesiones de Ouija. Ahora contaré algunas experiencias. Yo no conozco una sesión de Ouija donde la información que te vaya a dar el tablero no la conozca al menos uno de la mesa. Claro. No conozco ninguna. Entonces, ¿qué eso pasa? es muy normal. Eso Si sí. se ponen 4 personas en un estado alterado de conciencia y se ponen encima de un vaso, de una planchette, de un anillo, lo que quieras poner, siempre hay una persona que tiene un impulso. Un impulso que es el que coge y sugestiona a todos los demás. Inconscientemente va a coger... ¿Qué pasa cuando se hace una Ouija? La mayoría de las veces no tiene coherencia lo que dice. Salta letras Aleatorias. aleatoriamente. Hay veces que sí recibe un mensaje, pero ese mensaje está determinado por una persona que es la que, digamos, sugestiona a los demás. Y ya digo que no, inconscientemente no tiene ni que hacerlo aposta. Yo he visto, en una sesión de Ouija, yo he visto un vaso salir volando de la mesa. ¿Sabes lo que pasa? Que en eso que comentas, yo no lo puedo dar como un argumento válido,
para decir, por ejemplo, que la Ouija no funcione, ¿no? No lo puedo dar como un argumento válido cuando, por ejemplo, el funcionamiento de un péndulo también puede ser movido por la misma pendulista, tanto a un sí, a un no. Sí, Yo de pienso, hecho, por ejemplo, que un péndulo no responde. Yo pienso que un péndulo podrá captar la energía de una posible entidad, pero tanto como respuestas y tal puede ser un poquillo más... Campos alterados. Tenemos que practicar la Claro. radiestesia de aquí. Campos alterados. Como bien dijo nuestra buena amiga Sol Blanco Solera, a la cual felicitamos, que fue hace un par de días su cumpleaños. Sí, felicidades, Sol. Felicidades, Sol. Además que mi mujer le encanta Sol. Me encanta, me encanta. pasamos- Y a mí también me encanta. que hay que decir que Piedad pasa- también, me encanta la Sí. cosa. pasamos un fin de semana inolvidable Con el castillo. con ellos en Consuegra y la verdad es que fue... A mí me encantó. alucinante. Poder investigar con ella fue lo más grande para mí. Pues como bien dice Sol, tanto varillas como péndulo no nos vale para el más allá, sí que nos vale para detectar los campos alterados, pero es que hay que saber muy bien la diferencia, porque un campo alterado puede ser perfectamente la humedad, un cierto tipo de minerales, incluso el movimiento de las capas tectónicas, que yo eso lo descubrí hace poco, pequeños movimientos pueden llegar. Mira, ahí tenemos por ejemplo a Nacho radiestesia Sevilla. es para estudios geológicos. Un segundo, mira, Nacho Sevilla, que está por aquí. Muy buenas, Nacho. Un besito, Nacho. Hola, Nacho. Nacho, ¿qué tal? Mira, nos dice Nacho Sevilla lo siguiente. Yo creo que porque no hay error de interpretación, formas, palabras, frases, afirmaciones y negaciones. Algo que el cerebro interpreta directamente, incluso de forma inconsciente. Es como un cartel en una carretera. Lo ves e inconscientemente tu cerebro lo lee. Es muy válido, me parece. Yo A mí estoy totalmente de acuerdo con contigo, Nacho Nacho. Sevilla. Muy Exactamente. bien. Eso es lo que yo intento explicar. O sea, es más que nada la sugestión inconscientemente de la gente que está conectando. Creo que se llama así, un aparato psicomotor, no que tú lo que haces es que inconscientemente lo estás moviendo, pero aún así... Se hizo un experimento, no te sé decir quién, yo lo escuché en la radio, no me acuerdo qué programa de radio fue, y es una persona que se había dedicado a ver, a observar, a grabar los movimientos de una ouija, pero lentamente, o sea, fijándose en todos los movimientos detallados. Y dice que siempre coincidía que cuando empezaba a moverse la planchette, siempre había un movimiento inconsciente de un ordenador. O sea, siempre captaba un movimiento antes que la planchette empezaba... Sí, yo muchas ouijas que he visto, por ejemplo, en internet, en YouTube o lo que sea, es que hay uno de los dedos que incluso cuando hay un atasco de la misma planchette o un aro o lo que estén usando, cuando hay un atasco, uno de los dedos continúa el camino. Claro. Eso muchas veces pasa. El que va haciendo fuerza. Pero además, bueno, nos escriben por aquí, saludos a Yanko Alegría desde México, si no me equivoco. Sí, Buenas Saludos, noches. Yanko. Yanko, un besito. A Salma Rox, buenas noches, amiga, ¿qué tal? ¿Cómo Y estás? Esperanza, de Grupo Epo, a Un todo el Grupo beso. Epo. Un fuerte beso. Nacho Sevilla, que tenemos también por aquí. Muy bien. Y a Mari Carmen, bueno, la tenemos aquí, Mari Carmen. Como no, también ha escrito ella. Una de las preguntas que a mí me surge, a ver quién me podéis responder. Resulta que y me voy al decálogo de Jiménez del Oso, decálogo para practicar la Ouija. Él sostiene que los dedos que estén encima del vaso de la planchette jamás deben ejercer presión. Estamos hablando que lo tiene que mover no tiene que ser un impulso nervioso, muscular, bueno, no tiene que ser un impulso humano. Claro, es así. Exacto. Vale, ¿conocéis alguno o habéis visto alguien que diga que simplemente apoyando el dedo se note que no hay nadie que, o sea, que se note que lo dejan muerto, ¿no? Que es lo que yo interpreto que Jiménez del Oso quería decir en su decálogo. ¿Es posible o no es posible? Yo no lo conozco, no conozco Eso ningún sería caso. tan posible como que el Mira. vaso circulara solo sin ningún dedo Mira. encima. Tú cuando haces la sesión, tú no apoyas el dedo ni siquiera, o sea, es nada. Es rozarlo. Pero no es cierto, Rozarlo un poquito y ya está. pero no es lo que vemos. Necesita muy poquita No, lo que vemos es que presión, plantan el Rocío. dedo. ¿Qué Eso, ocurría, ¿Qué ocurría con las mesas parlantes? Las mesas parlantes que se pusieron muy famosas en su día, hay una serie de presiones en ciertos sitios que es lo que las hacía bailar. Claro. Y eso se sabe. O sea, digamos que en eso ya hemos ido avanzando. Ya el espectáculo este de la parapsicología, digamos, que ya va pasando. Mira, por ejemplo, aquí tenemos Y- una planchette. Vamos a hacer, mira, por ejemplo. Mira, aquí tenéis la prueba. La planchette, no sé qué tal la veis en cámara, mirad. No. ¿Vale? ¿Enseño?
La planchette, bueno, hacemos una sesión, no hay que apoyar el dedo. Sí, todo el mundo, yo siempre he visto que hace todo el mundo No así. hay que Claro, apoyar, claro, apoyan no. el dedo. Y No, lo es suyo es dejarlo una- vuelto. solamente sí. rozarlo. Y entonces, Eso es lo que te tiene que guiar. Exacto. Tiene que haber una fuerza externa que es la que te externa, que es guía. lo que le mueve. Tú de alguna manera le pasas tu energía, ¿no? Pero realmente tú no haces presión. Vale. Porque si no, podrías moverla tú, vamos a ver. Una pregunta. Yo escuché en una ocasión, no recuerdo de qué investigador, que él sostenía que para que él, una tabla Ouija, o sea, una sesión de espiritismo con Ouija fuera factible, él lo que hacía era que colocaba una canica y un vaso. Y él sostenía que cuando se moviera el vaso, si la sesión estaba bien, se estaba realizando correctamente, la canica jamás debía golpear los lados del vaso. Debería quedarse circular con el vaso. con el vaso. Entonces estamos hablando de que tiene que haber electromagnetismo, nos vamos a la zona dentro de la Ouija. Y nosotros hemos podido comprobar en las sesiones de Ouija que los métodos no funcionan Sí. prácticamente, Sí. prácticamente nunca. Es Ah, como bueno. que se aparta el esoterismo Sí. de lo científico Pero sí o de lo hemos tenido, técnico. nosotros sí hemos tenido... Pero hemos Eh, tenido dos casos sí, bastante... sí. Hemos tenido con el Meter y hemos tenido también el... Con los sensor detectores de movimiento. El sensor de Esa noche la movimiento. tuviste No tú. estuve yo. Fue en Alamín, que Eso hicimos fue- una sesión. Eso fue una vez que a mí me sorprendió mucho y sí. realmente, a ver, pero es que Y- estábamos en el Alamín, claro, y no quiere decir la Ouija. claro, En el pero Alamín los tanto sensores de es- movimiento pero ya nos han casualmente era saltado como antes. una pregunta muy, Sí, eso sí. muy puntiaguda, A ver, ¿no? fue, Era fue una pregunta. sesión de Ouija muy anormal en el sentido de que, a ver, Sí, esta chica, claro. venía una chica con nosotros que no lo sabíamos, que había perdido a un amigo en un incendio hacía muy poco tiempo. Sí. Y la chica venía obsesionada un poco con el amigo. ¿Qué pasa? Que cuando hicimos la sesión de Ouija, nosotros preguntamos, dijo la chica, yo sí quiero participar. Claro, yo sí sé esa historia. No hubiera dicho que no, porque ya hubiera pero es sugestionado. que ni se hubiera hecho una sesión de Ouija esa Y noche. esa sesión estuvo centrada todo en ella. Entonces, ¿qué pasa? Que la planchette Iba ella. siempre se iba ella, ella cada vez se iba poniendo más nerviosa, cada vez se iba sugestionando más. Sí. Sí, No sé, llegó un momento que resultó una sesión muy extraña. muy extraño. Y realmente hubo un momento que no sé quién de nosotros preguntó, bueno, ¿te estás riendo de nosotros? Sí, no sé si lo dije y yo o lo dijo curiosamente Sandra, no, el sí. sensor que teníamos en la otra habitación empezó a saltar. A ver, Es que fue Es una curioso. pregunta muy puntiaguda y Claro que estaba ahí, realmente y fue esa- muy burlón Claro. el tema de que se encendiera el detector de Sí, sí, movimiento con esa pregunta en ese mismo Es que momento. no- es que- Además que yo, que soy muy dado a buscarle explicación a todo, salí fuera, no había absolutamente nada, no se oía ningún ruido de ningún animal, de ninguna cosa, no había forma ninguna de que el detector del movimiento captara algún movimiento, porque eran habitaciones diferentes. Y encima estaba en alto. Y O sea, que estaban altos, o sea, un animal que hubiera pasado por una rata, por ejemplo. Está por- haciendo una- Curioso, y veréis, han entrado también, saludamos a Tara Miller, a Teresa Peñarrubia Martínez, muy buenas noches, no paras. a Monse Ruiz Muñoz, que dice, hola a todos, en mi opinión creo que de su gestión nada, yo creía mucho en ella hasta que un día tuve que creérmelo. Luego nos dice Que Esperanza nos Berganti, cuente- hola que amiga, nos ¿qué tal? cuente ¿Cómo la estás? historia. Ella nos dice, si no apoyas el dedo, estamos hablando de telequinesis. Buena pregunta, Esperanza. Claro. Si es así, no se conoce ningún caso que se pueda mover objetos con la mente. Mera curiosidad. No, no. Muy buena Sí, cuestión, bueno, a muy ver. buena A cuestión. ver, telequinesis No, sería pero- no tocarlo. No, pero yo no estoy de acuerdo, o sea, la telequinesis sí se ha demostrado. O sea, Sí, pero no, esta lo que yo es me otra refiero, prueba. Juan, es que... No es la Ouija. Si es, No es la Ouija, si eso es, es la que- si es de mover telequinesis, cosas con la no se mente. toca, o sea, se mueve solo. Yo no En este caso, aunque sea apoyando, rusa que le no hicieron tocas. Entonces ya los 50.000 telequinesis- pruebas, Sí, un montón de claro, científicos, claro. estuvo durante mucho tiempo y no hubo manera, no me acuerdo cómo se llamaba la científica, porque es que yo para los nombres no... O sea, la chica esta que lo hacía, era una rusa, no me acuerdo. Pero- Además, me parece que el caso este lo estuvieron hablando en... No sé si fue Iker y Milenio. Pero está afectado por la ciencia totalmente Vamos, publicada. que no había telequinesis. manera, por telequinesis. Incluso esta chica podía coger y llegar a afectar el corazón de una de las personas que habían detrás de la vitrina que ella tenía. Y eso está, sí, o sea, la telequinesis, lo que pasa es que no se sabe por qué se produce y cómo producirla, Claro.
pero sí ha habido casos de telequinesis. Sí, pero vamos, de hecho un poltergeist, lo que es la famosa, los casos de poltergeist son todo telequinesis, Claro, porque se sabe que están provocados por una de las personas de la casa que inconscientemente genera esos fenómenos. Claro. Todo eso es telequinesis. Claro, pero en este caso no sería telequinética. Uy, que no me Si sale. tú haces la ouija y el vaso se mueve solo, Pero en este caso no sería telequinesis porque tú apoyas el dedo. Estás tocando. claro, pero aunque para sea eso un tendrías roce. que dejar la plancha sola y que se Se moviera. moviera sola, exacto. No conozco ningún caso que haya pasado. Una de las cosas curiosas que a mí me llama la atención, nosotros cuando anunciamos esta conversación entre amigos sobre la Ouija, lo compartimos en varios grupos que tenemos en Facebook, en Instagram, a través de WhatsApp y tal, y una de las cosas que a mí me llamó más la atención de compartirlo es que los comentarios previos a ese tráiler, la gran mayoría de comentarios eran personas que se la creían. Yo os pregunto, ¿cómo es posible que gente que se dedica a la experimentación con la Ouija, a la investigación tal, que la gran mayoría estarán de acuerdo con nosotros? Oye, pues esto pensamos que puede ser por sugestión tal. Sin embargo, todavía existe la leyenda de que, no, cuidado con la Ouija, que esto funciona. O sea, es como que, la gente quiere seguir creyendo en la Ouija, la gente tiene miedo. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Yo pienso mucha que sí gente que- funciona, ¿eh? Sí. Yo estoy convencida de que la Ouija es un portal. Y el que lo hace, el que sabe hacerlo, sabe atraer a los espíritus que ellos realmente convocan. Lo que pasa es que hay gente que lo hace por juego y te puede salir, pues, de lo malo lo peor. Claro, tú no sabes lo que te va a salir de ahí, ¿no? Y- Y también es verdad que cuando tú terminas es importante cerrar la sesión y sabiendo bien cerrar la sesión. También es Pero para cierto. esto tiene que haber un medium. No hace Tiene que falta. haber una persona. No hace falta, no hace falta. Yo creo No que hace tiene que haber falta. un medium No. siempre que se haga. Yo no hace estoy falta. con Mame. Siempre que se haga. Menudo debate se ha formado. Hay que cerrar la yo sesión. sobre todo Da igual. Sí, sí, sé, cerrarla sí, pero tiene sé que que haber hay una persona... mucha leyenda no tiene negra. por qué. Por ejemplo, No tiene por qué. le regalamos una a Copérnico García. Le regalamos una y cuando la presentó en su vídeo y tal, estuvo mostrándola a su público. Era hecha a mano, muy bonita, vamos, creo yo, porque la hice yo. Le llaman Al hacedor de El tablas. hacedor de tablas. Y el caso es que en los mismos comentarios de su vídeo había gente que le daba yuyu, había gente que le gustaba y había gente que simplemente decía que eso era muy malo, que era diabólico, que había que limpiarla, Pero había eso por el es un cacho de desconocimiento. madera Pero que es- yo pinté con unas letras. Esa es la leyenda Ah, negra. Esa es la el leyenda negra que se ha desconocimiento, creado. Claro, esa madera en sí es una madera pintada con unas letras que no tienen ningún significado más que el que quiera usarla, darle ese significado, o sea, no tiene ningún tipo de ritual, ningún tipo de nada, al igual que todas las tablas del mundo mundial, pues son de un material, son de otro, y por sí no hacen nada. Otra cosa es la mente que la usa, tanto el daño que se puede hacer a sí misma o si realmente funciona los daños que pueda acarrear o los momentos que le puede dar. No se sabe. Mira, fijaros que todavía nos siguen llegando ahora más comentarios que antes. Y por ejemplo, pues nos dice Héctor Montoya, enhorabuena por el debate, en todo caso, por la manera en que estáis tratando. He llegado por casualidad, muchas gracias Héctor por estar ahí y espero que lo disfrutes. Teresa Peñarrubia Martínez, que estaba con nosotros, nos dice, yo sí he visto una vez un grupo que se le movía sola la planchette y levantaron muchas veces para que viéramos que no había nada. Tiene que ser una experiencia única, nosotros no la hemos conseguido vivir. Sí, Teresa, sí. ojalá pudiéramos ver eso. ¿De verdad? Pero eso, ¿cómo se llama? Teresa es... Teresa, A ver, Teresa, ¿pero eso está en algún vídeo donde lo podamos ver? Porque yo desde luego no he podido verlo nunca eso. Yo he practicado la Ouija muchísimas veces y yo nunca he conseguido que la planchette o el vaso se mueva solo. No lo sé, si hay alguien que lo ha hecho, yo no lo descarto, desde luego, si tú lo has visto, pero me gustaría poder verlo yo. Si hay algún enlace donde yo lo pueda ver. Luego nos dice Luis López, perdona si no sé pronunciarlo, Digigika. Tema interesantísimo. Héctor nos vuelve a decir, nosotros hemos hablado del origen histórico de esta demonización. Es decir, volvemos a lo mismo. Yo es que voy a partir desde un punto muy básico. Me da igual que sea, en cualquier campo de la parapsicología, me da igual que sea esotérico o que sea técnico. Para mí,
el concepto religioso no es compatible con la parapsicología. No, Hay no, personas que ni sí que lo mucho sostienen. menos. ¿Por qué? Porque en cada, por ejemplo, te vas a la India y tienen sus propios demonios. Cuando decimos demonios estamos Sí. hablando de los espíritus malignos que están dentro del cristianismo. Exacto. Pero, por ejemplo, tenemos a Kali en la India, que sería el dios malo, o a Marduk, que sería el dios malo de Babilonia. Pero ya dentro de un concepto judío, de un concepto hindú. Es decir, si no podemos meter demonios o espíritus malignos dentro del ámbito cristiano para practicar una ouija o cualquier tipo de la rama de la parapsicología. Yo pienso, ¿eh? Sí, Sí, yo pienso también que debemos apartar un poco lo que es la parapsicología de la demonología. Y de la Es mi religión, forma- sobre mi todo forma de la de- religión, Sí, de la porque religión quien cree Y de en la Dios, religión, por supuesto. cree en demonios, o sea, Por supuesto. la religión tiene que estar exenta Sí. en este ejercicio totalmente, porque es que a nada que pase, a nada que tú puedas asustarte por lo que sea o no sea que esté saliendo bien la cosa, a nada que tú te asustes ya es un demonio. Ya Claro, es, claro, es a lo que voy yo de la sugestión. Ya es Belcebú. Exacto. Y... Son entidades malignas, que no el demonio. Claro. Tú Bueno, puedes- O maligna o no pero están maligna. preguntando que por qué asociáis con el demonio. Claro. No, todo todo Es que lo que no, queremos, todo lo contrario. lo que queremos es desasociarlo. Yo no- Desasociarlo, efectivamente. Lo que estamos hablando es todo lo contrario. Son Es, las religiones que lo asocian con el demonio. Eso es. Sí. Nosotros independientemente de que haya personas aquí que puedan ser más o menos religiosas, una vez que Lo cual practicamos, respetamos. lo respetamos totalmente, pero una vez que nos ponemos dentro de cualquier rama de la parapsicología, tenemos que apartar eso. Para mí hay una incompatibilidad, y hay una incompatibilidad lógica que es histórica y que es de cada raza, de cada cultura, de cada civilización. Al haber tanta variedad de religiones, ¿cómo puedes catalogar que son demonios dentro de una religión cristiana cuando, si practican la Ouija en la India, allí no son cristianos? Entonces, es Sí, a lo pero que todas voy. las religiones tienen sus demonios, lo Tienen llaman de sus- una forma o de otra. Exacto. Efectivamente, pero pero tú que aquí no lo vas a debería llamar de entrar. Satán y en la India no te va a parecer No, Satán, te claro, va a parecer porque- Kali. Entonces es lo que para mí está ahí la incompatibilidad, ¿no? Claro. No, eso hay que... Luego, otra cosa que sí que quiero recalcar. Se están haciendo experimentos de vía investigación a través de la Ouija y yo me quedo con una prueba que nos comentó nuestro buen amigo Miguel Ángel Linares, de Exploradores del Misterio, ahora afincado en Cuenca y en la cadena SER, al cual le enviamos un fuerte abrazo, y él dijo una cosa que a mí me pareció muy lógica. Fijaros, intentad hacer una Ouija totalmente a oscuras con una cámara de visión nocturna. Veréis que no hay respuestas y si las hay, todas son que no tienen ningún sentido No ninguno. tiene sentido. El día que aparezca un mensaje correcto a oscuras y esté grabado, ese día a lo mejor podremos empezar a decir, oye, vamos a intentar estudiarlo bien. Pero ahora mismo es que hay una serie de ramificaciones dentro de la Ouija, cada uno hace una interpretación, pero ¿cuál es la correcta? Pero ahí yo sigo volviendo a lo mismo. O sea, se hizo el estudio en Estados Unidos en el que con un medium, con una tabla, no sé, los rituales que la hubiera hecho el medium, con la gente, pues se daba una respuesta, él hacía de intercomunicador, no sé cómo llamarlo, intercomunicador con la gente, haciendo las preguntas de la manera correcta, o sea, lo más ortodoxo del mundo. Y salía, pues, y luego ya hicieron eso mismo con los ojos vendados, pues salía cualquier cosa, pero es que yo en eso tampoco me puedo fiar, porque ¿quién te dice que una entidad, por lo que sea, se sirve de ti, se sirve de tus ojos, se sirve de tus Un manos? momentito, por favor, cógeme el estuche de abajo. Sí. Venga, muchas gracias. Lo necesito. Te sirve, digamos, le sirve para que se mueva que es a lo que estamos hablando, de que sea algo que tú no lo sabes, pero lo estás moviendo tú. Pero ¿quién te dice que no sea esa entidad quien te está haciendo que lo hagas? Está claro que uno o varios de los integrantes de los que hacen una Ouija son los que la mueven. Eso es seguro, eso es seguro. Si no, no necesitaríamos unos dedos, pero no sé hasta qué punto puede, y yo no soy muy creyente en ello, pero no sé hasta qué punto eso
puede decir que no funcione una esta y que seamos nosotros los que realmente lo estemos haciendo. No sé si me podéis entender. Sí. Quiero hacer por un... esa misma regla de 3, tú las varillas, ¿no? ¿Quién dice por esa misma regla de 3 es la misma que tú, que haces muy bien las varillas, no las estés moviendo tú inconscientemente? Un pendulista, lo mismo. Tú lo estás tocando con la mano, las varillas con la mano, siempre hay una persona humana que lo está usando. Sí, sí, eso está claro. Vamos a ver, yo por ejemplo en mi caso, a la hora del uso de la varilla de radiestesia o de Laurameter, hombre, pues lógicamente intento dejar la mente en blanco. Pero sí que es cierto que yo no sé si hay impulsos nerviosos que yo no pueda controlar en un momento dado, incluso me hagan creerme a mí mismo, o sea, que sea mi mente la que la mueve y yo me estoy creyendo que lo está haciendo una posibilidad. A ver, si es que de hecho sabemos, o sea, de hecho, tanto el péndulo como la varilla son impulsos tuyos, inconscientes. Claro. O sea, tú para hacer, yo lo sé por mi hija, cuando yo la he visto practicar con el péndulo, o sea, ella tiene que colocarse con una serie de letras, de derecha a izquierda, y entonces intentar, sin mover la mano, que el péndulo vaya en la dirección que ella quiere, correcto. Claro, o sea, tiene que dominar el ejercicio. Eso es un ejercicio. Esos son ejercicios. Claro, pero yo no pienso que venga la entidad y te haga con el péndulo así te lo lleve para allá. Claro, yo es que he visto, por ejemplo, en estos casos, yo he visto muchos pendulistas que utilizan el péndulo y, oye, sí, para detectar, poco menos que el Parkinson, pero... Bueno. Yo también como pendulista, que también A ver, es que, utilizo el péndulo, Pero pienso que es yo no tu quiero, subconsciente. yo quiero decir con esto que Yo pienso que es el todo subconsciente. aparato que nosotros utilicemos con las manos no puede, o sea, si tú por ejemplo le quitas fiabilidad a una ouija por uno de los integrantes, de la otra manera pasa lo mismo. Sí, o sea, no puede nunca... Está una persona humana Pero usando. es que no puede ser nunca ser una prueba Concluyente, científica y claro. concluyente, claro, por supuesto. O sea, si tú tienes un péndulo, indudablemente, lo que pasa es que, a ver, depende cómo lo uses. Tienes, por ejemplo, la Paloma Navarrete, que ella lo ha dicho muchas veces, ella lo va usando y ella lo va girando. Lo va girando. Ella lo que nota es el campo enterado. No quiere decir que esté esperando que la entidad se lo mueva. Claro. Ella lo mueve para notar el campo enterado. Eso es. Tiene, por Ahí ejemplo, es a lo que otra iba. pendulista, Sandra, por ejemplo, Sandra lo coge y lo mantiene recto. Y entonces empieza el péndulo a girarle. O sea, tú lo tienes con la mano, tienes estás en contacto con él, por supuesto que lo puedes girar tú con la mano. Claro, es Pero, a lo que pero yo son voy. formas distintas de hacerlo. Pero bueno. A ver, aquí hay una pregunta de Sara Hidalgo. Dice, pregunta a los dos chicos de Omega 4. ¿Alguno de vosotros habéis hecho alguna sesión de Ouija? Sí, yo. Juan, desde joven. Yo, Juan, Yo ahora voy a contar Yo desde que era bien joven, o sea que... Yo la Ouija la he hecho muchas veces, pero os voy a contar por qué yo dejé de hacer la Ouija. Luego ahora con el grupo en pruebas la he hecho, me parece que en una ocasión. Un par más, de ellas, 2, 3 me parece casi. pero yo la dejé, a ver, yo la practicaba mucho cuando en su día yo estuve haciendo la mili en la Ciudadela, en Jaca. Entonces eran mis tiempos que yo llevaba ya varios años estudiando, leyendo y tal, por el tema este de la parapsicología, de lo oculto. Y entonces yo allí pues me dediqué a buscar a la Dama Blanca de la Ciudadela. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me hice allí como un grupillo entre los compañeros, entre los soldados, y entonces nos dedicamos pues a hacer la Ouija, a hacer varias pruebas. Entonces, os comento, la última vez que hice yo la Ouija allí, Esa me la sé yo que buena. sí, la última vez que hice, nos metimos en el comedor, a la 1, a las 2, estaban ya todos durmiendo, digamos que parte de los que practicaban la Ouija era del retén de guardia, o sea, con lo cual estábamos salvados. Entonces, claro, nos ponemos a hacer la Ouija. Había un compañero que siempre estaba con nosotros, muy sugestionable, la verdad es que el chaval se lo quería todo, y entonces, claro, al hacer la Ouija hubo un momento que se presentaron unos que interrumpieron la sesión, no me acuerdo cómo fue. El caso es que este chaval que estaba allí, pues empezó como con una posesión. Empezó
a pegar gritos, no lo sujetábamos entre nadie, a dar golpes, a tirar las mesas, con lo Claro, que sí, podía que- haberse montado porque era un cuartel. Claro. Claro. O sea, Estaba bien de madrugada, supongo, entonces. sí, estaba sí, ya... a las 2 de la mañana, con todos durmiendo. Es decir, si les pescan van al calabozo. Sí, sí, Eso está seguro. claro. Por lo cual yo sé que este chaval no lo hizo aposta. O sea, realmente él creía que tenía Estaba una con su gestión. Sí, 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 una posesión. Pues la manera de arreglarlo fue yo hacerle un exorcismo. A ver, yo había visto pues alguna película, no sé si El Exorcista había salido ya por entonces, pero vamos, yo le dije el va de retro, Satanás, no sé qué, 4 eso. ¡Te expulso! ¡Yo te expulso! El caso es que funcionó. El chaval se quedó tranquilo, expulsó su demonio y se relajó y lo llevamos a dormir. ¿Qué quiere decir esto? Que dije, a ver, la Ouija yo la tengo que hacer con gente, sobre todo, que no se sugestione, con gente que no pueda crear un problema, porque eso, bueno, fue una anécdota más, pero hay veces que una persona puede llegar a otras cosas más graves, Sí, como sí. tirarse una ventana o como lo que he comentado antes del chico este con la novia. Ya ha pasado. Yo en el caso del pueblo en el que yo vivía de mi infancia, donde he estado toda mi infancia, ocurrió un caso de un chico que practicando la Ouija, eran 4 personas, y bueno, pues yo creo que fue fruto de la sugestión. Allí se tiene un poco como leyenda urbana de lo que pasó, pero realmente lo que ocurrió fue que durante la sesión pues ellos interpretaron que los cajones de la cocina se abrían y se cerraban, que lo escuchaban desde el salón. ¿Y qué pasó? Que este chico, donde se practicó, en la casa donde se practicó la Ouija, pues ocurrió que este chico ya no podía dormir, ya tal. Llegó un momento que llegó a faltar a esta clase, ya faltaba a clase. Y ya nos enteramos de la mala noticia de que un buen día él ya empezaba a decir que si le tiraban de los pelos por la noche, que si le gritaban en el oído, y este chico llegó un momento que desesperado una tarde de verano se tiró lo que hablabas tú antes por una terraza. Entonces, ¿qué es lo que quiero pensar? Para la familia, yo recuerdo que me contaban que se presentaban en el colegio echando la bronca a los amigos que habían acompañado esa sesión, diciendo, mirad lo que le habéis hecho a mi hijo, ¿no? Por hacer este tipo de cosas. No sabemos si ese chico estaba sugestionado, si realmente se le había presentado una entidad. Yo ahora, por los conocimientos que sé, por lo que me han enseñado los compañeros de los que yo estoy en Omega 4 de investigar, lo más probable es que ese chico tuviera un problema de sugestión grave que se le hubiera agravado a raíz de la sesión de Ouija y posiblemente, con todo el respeto del mundo, pero posiblemente se haya... La sugestión es muy mala, Muy mala. Tú puedes oír o llegar a ver cosas que no están ahí. Yo creo Entonces- más simple que era un problema mental que él tenía, Claro. que se despertó con esa sesión. Y, Claro, puede ser. y posiblemente ese problema mental, si no hubiera hecho esa sesión, pues le hubiera salido Por otro mucho lado. más tarde en el tiempo, a lo mejor con 24 años. Pues, por ejemplo, una persona que tiene, que hace, por ejemplo, la locura de este hombre de Valdemoro, que salió hace una semana, pues ese chico con 14 años no tendría ese problema mental. Claro, es decir, además es que el chico que se suicidó tenía 14 años, es que ha dado con la edad. Claro, sí que, es que esa es la edad, esa Claro, es la edad la- mala y es, lamentablemente era la que más se prodigaba entre la moda esta que se hizo de la Ouija. Claro. Por ejemplo, por leeros más comentarios tenemos a Eduardo Emir, el compañero que le tengo en Facebook, además me encanta porque Edu es muy objetivo, hay que decir que tanto él como su grupo de investigación son súper objetivos y intentan innovar siempre en el tema de la experimentación de campo. Yo la verdad es que agradezco mucho sus opiniones. Y nos hace una pregunta, y es la pregunta sería, ¿qué misterio se esconde el cerebro? Claro, lo que nos está diciendo Eduardo, que hasta qué punto yo creo que está un poco con nosotros, es decir, hasta qué punto conocemos lo que nos puede hacer el cerebro, cómo nos puede formar Claro, nos una puede mala jugar pasada. muy mala Ese es el gran misterio, el cerebro. El cerebro es un misterio muy grande. O sea, hay una cosa que se dice que del cerebro usamos un 10%. Yo no estoy de acuerdo. No, yo eso no, yo eso creo que no. usamos el 100%. Eso se sabe, Nosotros vamos, ya. usamos el 100%. Ya está pero descartado, bueno, ahí son estaba una el teoría. bulo este de que usábamos un 10%, que si usáramos el 100 seríamos... pues yo qué No, lo que sé. pasa es que no desarrollamos toda la Superhombres. capacidad que pueda... No, la tener el desarrollamos, pero para otras cosas la desarrollamos respirando, cada parte del cerebro Pero tiene su función. Fijaros una cosa, ha entrado también Miriam Rueda, muy buenas, compañera, ¿qué tal estás? Elena Sánchez, buenas noches. Y nos sigue comentando Esperanza, claro, dependerá del individuo cómo viva o asimile esos temas. Pero ahora yo suelto una pregunta, vamos a ver una cosa. Imaginaros que realmente estuviéramos en una sesión de espiritismo y pudiéramos ver todos sin tocar la plancha que realmente hay un movimiento.
¿Qué es lo que ocurría con los poltergeists? Ya cada vez nos vamos acercando más que el poltergeist lo provoca la persona, como el caso de la oficinista que llegaba Claro. y solo cuando estaba la oficinista era cuando se movían las lámparas y se abrían los cajones. Claro. ¿Por qué no podríamos interpretar, si una plancha se mueve sola, que Que somos nosotros nosotros? mismos, exactamente, es que es la misma regla. Ahí está, o sea, Es la podría misma ser un regla de poltergeist tres. que está moviendo un Sí, objeto. claro, perfectamente. Antes he dicho que yo he visto un vaso en una sesión de Ouija que se hacía con un vaso, que además fue allí en la Ciudadela, lo que he contado antes, y saltar por los aires. Pero tú eso lo has visto. Sí, sí, yo lo he visto saltar. No había ningún hilo de nylon que No, estuviera no, enganchado. no, saltó. Se Vale, cayó de la mesa. en ese momento, ¿qué interpretación, ahora, a día de hoy, con los Yo a conocimientos que día de tienes, hoy- que tienes, qué dirías que es? Pues simplemente a día de hoy es otro fenómeno paranormal como el que ya nos hemos encontrado varias veces como grupo, como otros grupos lo habrán visto. Pero escucha, o sea, yo no lo ¿podrías- interpreto a la Ouija que hubiera allí un tablero. Fue por una serie de circunstancias, estábamos intentando provocar a la entidad que había allí, ¿entiendes? Y simplemente el vaso salió disparado. Yo lo he visto salir disparado. Vale, O vale. sea, no lo achacas a la No, Ouija, no, pero no. lo achacas a, por ejemplo, como Sí, una sí. investigación rutinaria en la que picas Efectivamente. a una entidad Mira, a Es que- mover una pelota, por Es que, ejemplo. sí, lo que pasa es que en este caso no le dijimos mover el vaso, sino que le provocamos en otra cosa y el vaso Yo lo salió que pienso disparado. que fue la energía que vosotros estabais provocando la que... Tampoco, Ya. tampoco lo Yo- descarto. sí, Tampoco yo lo Mira, pienso- yo descarto. voy a contar una cosa que, porque Samuel y yo pues llevamos juntos toda la vida, ¿no? Al igual que hemos hecho mucha Ouija, ¿no? Nosotros al principio ya se tenía que acordar en una hoja de papel como esta, una hoja de un cuaderno, lo demás. Sí, era con lo que se hacía la Ouija. Éramos chavales, Sí, o sea, claro. imaginaros. Éramos unos niños. Pues, teníamos una hoja de papel con la Ouija dibujada. ¿Qué pasa? Que esta Ouija, pues para no andar siempre dibujando, ¿qué hacíamos? La cogíamos, la guardábamos y siempre usábamos la misma. Usábamos la misma. Siempre la misma. ¿Qué pasa? Que llega un momento que ya dices, bueno, vamos a pasar ya el tema porque nos estamos ya pasando haciéndola todos los días, porque es que era a diario. Sí. Y para entonces había el bulo, porque yo sí, verdad, bueno, el bulo de que había que quemarla, ¿vale? Eso lo escuché Que también. quemarla o Sí, sí, sí. enterrarla. Bueno, o sea, también que lo he había que escuchado. quemarla, o sea, tú te quieres deshacer una tabla y hay que quemarla. Sí, yo también bueno, lo he escuchado. nosotros cogemos una hoja de papel como esta, con el mechero, y no se quemaba. Llegamos a hacer una fogata y no se quemaba. Y no había ningún elemento impregnado Nada, que yo que nada. sabía una clase No, de... estaba en una cartera nada más. Estaba en la cartera, en su cartera, o sea, no se quemaba, tío. O sea, hicimos una fogata aposta y no, que la tuvimos que enterrar, no fuimos Vale, capaces a día de hoy, quemarla. con vuestro conocimiento Imposible. dentro de la experimentación, ¿qué posibilidades lógicas tendría de no quemarse un papel si no hay ningún elemento impregnado que lo que haga, que sea ignífugo, ¿no? Claro. Porque Yo una hoja de podría papel- decir sudor del cuerpo, yo qué sé. Yo que sé, mira, una hoja de Sudor del papel, cuerpo, Sí, tú le acercas el mechero, yo qué sé. A ver. Bueno, Vamos a ver, Es que vamos a ver, una hoja de- pero un papel tenemos se quema. a Y ya María está. Ángeles, teníamos a María Ángeles A ver, viéndonos, un saludo María una hoja de Ángeles. papel, pues se quema. Aquí aparece después Mari, También A mí, buenas sí. noches. María Ángeles, de Luque Peña, del grupo Signa, vecina y amiga, que te mandamos un fuerte abrazo, que tenemos que coincidir, que siempre lo decimos, y tenemos que coincidir ya y hacer algo juntos, que tenemos muchas gracias por estar ahí, ¿vale? María Ángeles, que tenemos un montón. A Elena Sánchez, a Miriam, en fin, a todos los que Sí, estáis. Mónica conectados. López, que también está por aquí. A Mónica un besito. también. Esperemos Un beso, Mónica. que esté resultando interesante y didáctico para todos, ¿vale? Y a mí me siguen surgiendo preguntas. Ahora que estamos hablando y estáis ahí debatiendo, me siguen surgiendo muchas preguntas. Vamos ¿Qué a ver cara una de cosa. malo pones cuando se te surgen las preguntas? Lo hace con Vamos ganas. a Se ver le una escurren cosa. por las orejas. las Vamos a ver una preguntas. cosa. ¿Conocéis de verdad? Porque yo ahora mismo estoy intentando hacer, y yo ahora mismo con vosotros no lo he vivido, que yo recuerde. ¿Habéis conseguido sacar alguna parafonía con una grabadora a la vez que practicáis una sesión de Ouija? Si me decís que no, estamos hablando que las probabilidades bajan. Las probabilidades bajan, No lo hemos porque intentado. también es que lo hemos hecho muy poco. No, eso no lo Pero hemos sí, intentado, ¿eh? Yo creo que no. Creo que sí. Bueno, solamente Sí, una se ha puesto la sí, grabadora. Una Cuando cámara, una cámara capta sonido, o sea, una cámara y no. No, pero no, grabamos me refiero a la no. cámara. Cuando las pocas veces que la hemos hecho como grupo Mega 4, hemos puesto una grabadora. Yo creo que yo sí de que poner hemos una grabadora puesto todas las grabadora, veces, no. yo creo que Nunca ha habido resultado, resultado. No. El único resultado que nos ha dado ha sido de meter y el El detector de
detector de movimiento. Eso es lo más, pero una psicofonía creo Es que, curiosamente, si tenemos medidores de electromagnetismo, como puede ser el K2 o como puede ser el C308, una de las cosas que a mí me ha llamado la atención cuando he visto practicarlo, tanto a vosotros como a otros grupos de investigación que hemos hecho colaboraciones y tal, yo personalmente, tú dices que sí que has vivido algo, pero yo personalmente, durante la sesión de Ouija hay ausencia total de electromagnetismo, que se supone que eso, al igual que la termogénesis, es la cercanía o la tarjeta de visita de una posible Es entidad. que realmente ausencia total de electromagnetismo no hay nunca, siempre hay electromagnetismo. Sí, científicamente la Sí, luz pero él son se ondas refiere- electromagnéticas. Cuando Pero tú claro, ves, pero- si tú ves, tú estás captando ondas electromagnéticas. Sí, pero tú Si él tienes se unos refiere lo medidores que- suficiente claro, como para que el claro. detector lo capte. suponiendo que Sí el ha detector habido- sea válido para eso, claro. Sí ha habido alguna vez en la última sesión de Ouija que estuvieron haciendo, que yo no Y en el estaba... páramo, también. En el páramo, En el páramo. la sesión de Ouija, que yo tampoco la hice, yo no participé, pero sí se encendió el Sí. K2 varias veces. Sí. Pero bueno, Funcionaba. que el K2 se enciende con la Ouija o si estamos allí, o sea, no tiene que ver. Yo es que no la achaco. No lo achacas a la Ouija, Yo lo no achaco a achacas la a Ouija. que había una entidad. Simplemente estás en una investigación de campo, una exploración de campo y a ver, el K2, vosotros lo sabéis, que vas andando y te va dando picos, pero Sí. te va dando picos pues, porque va detectando pues, Cualquier cosa, Sí, exactamente. cualquier Pero cosa. eso lo sabemos todo, lo que es un pico normal y corriente rutinario, a lo que ya es una interacción. Pero- o suponemos que es una interacción. Pero tú fíjate que incluso los aparatos que podemos llevar en una exploración, en una experimentación, muchas veces son de dudosa procedencia, porque todos sabemos que hay aparatos que están patentados por empresas americanas, como puede ser Ghost Augustine, y que la gente que está estudiando más el tema del electromagnetismo, que sabe más que nosotros, muchas veces dicen cuidado con esos falsos positivos, Claro. con esos falsos errores. Es decir, si en la técnica, si en los aparatos técnicos no tenemos una fiabilidad del 100% de lo que estamos utilizando, ¿cómo podemos demostrar que una Ouija que está dentro del esoterismo, cómo podemos demostrar que realmente funciona? Yo es que para que yo estuviera en una sesión de Ouija y realmente hubiera una inteligencia, es lo que dice Juan. Yo tendría que conocer una pregunta. No, es que ni siquiera, es que... no, tendría que a dar una alguna situación, información eso que es. no supiéramos nadie, Que que, no luego la supiéramos pudiéramos nadie. contestar. Porque de nada me vale Ya, que pero yo pregunte vamos a ver. de dónde vienes y me digan, como ocurrió en una Es que ocasión, eso tampoco somos es los así. seres luminosos. Somos los seres luminosos, no. Eso tampoco es así. Una Ouija no es un sitio donde tú preguntas cosas y te sale el número de lotería de Navidad. O sea, no son adivinos. Tú preguntas cosas y las saben. Bueno, pero Las bueno, contestan, si a no mí- las saben, contestan los que les dé la gana. O sea, eso es así. Tú no puedes preguntar una cosa que no conozcan. Por eso las ouijas en las que se usan para buscar respuestas a tus preguntas personales no valen. Al igual que las ouijas, que es el problema que hay Pero de si no, intentar no es cuestión de buscarlas. contactar con familiares o cosas así y Que no. saber cosas de sí mismos. Es que en la Ouija no se trata de preguntar, en la Ouija es... A mí, por ejemplo, con 18 años, a mí en una sesión de Ouija me dijeron que me iba a morir a los 21. Y aquí está. Y tengo ya 56. Ahí está. O sea, Es una de las... Porque son espíritus burlones. son cosas. No, porque- Mira, eso es una de las- serias. Eso es una de las ¿Por qué? preguntas que O yo... no, espíritu burlones no, el compañero de al lado. A que ver, está haciendo escucha, tonto. no, pero yo eso es una de las preguntas que de verdad diría que jamás hiciera. Nunca. Es que una de las normas. Pero Una de las normas que es esa. hay en la Ouija. Una de las normas es esa, pero ¿por qué? Pero- ¿Por qué? Por la sugestión. sí, Rocío, pero es que yo no pregunté. Es que él no preguntó. Es que yo cuando hago una sesión de Ouija yo no me lo iba a preguntar y no se me ocurre preguntar ni por la lotería ni cuándo me voy a morir. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? No, pero la ¿Sabes- gente Lo que escucha, pasa más ¿sabes es lo que que- tú en una sesión de Ouija dices, ¿hay alguna entidad con nosotros? Sí, ¿cómo te llamas? No Es que sé qué, sa- háblanos sí, de ti. Sí. Pero que ¿sabes lo que pasa? Que yo lo digo porque es que hay mucha gente que lo hace. Sí, claro, pues... Entonces, ¿qué pasa? Le dicen una Y fecha... hablan con Satanás y no hay nadie que haya hecho la Ouija, le haya funcionado y no se le haya presentado Satanás. Sí, como pero el que vamos, que hacen esa pregunta a unos niños que están haciendo una aguja porque les apetece, por hacer el tonto, porque es mi forma de ver, y les salen una fecha, ¿qué hace? Se sugestionan. ¿Qué pasa luego? Porque hay problemas.
tienen problemas, pero es por eso, por hacer ese tipo de preguntas, ¿no? Claro, mira, por ejemplo, nos seguía comentando Nacho Sevilla, él dice, creo que la tabla es un mero soporte, es indiferente lo rudimentaria que sea. Es como un mapa, ¿no? Es lo que quiere decir Nacho Exactamente, Sevilla. lo que había comentado yo antes, que es un cacho de madera pintado. Eso es. Y luego Héctor Montoya nos pregunta directamente, que por favor, que le digamos quién contesta realmente a esas preguntas. Pues yo te digo, Héctor, mi opinión. Yo pienso que contestamos los que estamos en la rueda, digamos los que estamos en ese estado alterado de conciencia. Yo pienso que inconscientemente, la entidad. inconscientemente responden lo que piensas en ese momento. Ya digo que es también inconsciente. no creo, no. No, yo tampoco. Luego, por ejemplo, la parte aquella de la mesa, pues piensa que es el espíritu que viene a contestar. Es la entidad que tú has A ver, que puede invocado. ser, que yo no lo descarto. Yo en mi experiencia, yo no lo veo así, pero oye, lo puedo Yo entender. igual, yo veo que en el 99,9 de los casos quien responde es la persona. Habrá el caso en el que no responde la persona y responde una entidad y que vamos a ver si el agua, o sea, si el agua suena, pues oye. Una de las cosas que yo siempre me pregunto, yo no puedo decir que no, rotundamente, y no puedo decir que no porque resulta que tenemos otros métodos esotéricos que curiosamente, como la famosa autoescritura, que viene de parte de una medium donde ha acudido una persona para contactar con un familiar, y esto sí está verificado, y esa medium ha escrito con la caligrafía de la persona cuando estaba en vida. Eso es, si te pongas, pero que sí es una existe. ouija, o sea, estamos está- hablando de otro tipo de espiritismo. Sí, pero Eso es está escritura dentro, automática. a lo que voy. La Dentro del escritura espiritismo automática, claro, pero la escritura automática te está dando ahora mismo, a lo mejor, más fiabilidad con esa caligrafía que lo que tú puedas hacer con una ouija. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad? Sí, claro, por Claro, supuesto. verdad. Escritura automática se ha dado información y se ha contrastado información que luego es todo interpretable, ¿no? Yo, por ejemplo, en el espiritismo clásico yo creo mucho más que la ouija. Ah, ¿crees más en el Sí, espíritu? sí, Ah, sí. vale. Eso es bueno. A ver, no el espiritismo de cuando se hacían esas sesiones, donde iba la nobleza, pagaba una pasta y le montaba un espectáculo. No, claro. Estoy hablando de lo que es el espiritismo, las hermanas agua, Ford. la Las vela. hermanas Ford llegaron a un momento que se retractaron y dijeron que habían sido ellas con Sí. movimientos. Pero es que luego también que dijeron que también las habían presionado para que dijeran eso. O sea, es muy... Yo personalmente, yo creo que lo que empezaron a experimentar las hermanas Fox fue realmente una sesión de espiritismo y fueron reales, son casos de rap reales. De hecho, encontraron al mendigo. Nadie le había dicho nada y por medio de esos golpes se llevó a encontrar